Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante la reunión que se está llevando a cabo en Aruba, IPCO, todos los políticos representantes de las islas del Reino Holandés comparten el interés y la importancia de los acuerdos que se han firmado durante esta reunión. Cada delegado volverá a su país respectivo con una lista de temas a tratar importantes para su país con referencia al Reino Holandés. Durante esta semana se está llevando a cabo la conferencia IPCO y quienes piensan que las reuniones interparlamentarias entre los países del reino no tienen valor o algún significado, no saben la gran tarea que tienen los parlamentarios respectivos. De esta forma, la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, le indicó a un medio de comunicación local. Los 4 parlamentos actuales que están en Aruba son jefes de ministerios de cada país y dan sus recomendaciones y orden a los respectivos gobiernos. De hecho, la delegación de los parlamentarios de Holanda están yendo de nuevo a sus países con una lista de acuerdos cerrados que el gobierno holandés deberá ejecutar. Entre los puntos que fueron discutidos durante esta semana se resalta el tema de un screening para poder ser un ministro, la responsabilidad del gobernador en cada país y las disputas que han habido entre las islas con Holanda. Todos estos puntos serán discutidos y el resultado irá a Holanda, en donde los gobernantes deberán tener en cuenta esto debidamente. Y les presentamos a continuación la imagen de una pareja que están robando en distintos locales comerciales. Ellos enredan a los trabajadores para poderse llevar artículos de valor. Esta pareja que se evidencia en la imagen robó un teléfono de alta gama valorado en 2.000 florines. El hecho sucedió en el local comercial Local Superstore. La pareja, al llegar al lugar, le dijo a una de las empleadas que quería ver el teléfono móvil y en el proceso lograron engañar a la trabajadora. De esta forma, al distraerla, la pareja de ladrones logró poner el celular bajo su mano e irse del lugar sin que se percataran. Después que ellos salieron, los empleados notaron la falta del celular. Por esta razón publicamos esta imagen para que tengan en cuenta que esta pareja de malintencionados están robando artículos de valor en distintos lugares de la isla. Así que si usted los ve en la calle, mantenga los ojos bien abiertos porque esta pareja tiene una mala intención. En otras noticias, el departamento de Dimas hace una apelación a la comunidad para que entren a su sitio web y descarguen los formularios que necesitan, ya que gracias a una aplicación podrán acceder a estos documentos en 3 idiomas: inglés, holandés y español. Los empleados y funcionarios del departamento de Dimas están contentos de volver a sus instalaciones y continuar con los procesos de legalización de los ciudadanos. Por esta razón le quieren recordar a todos los clientes que ellos tienen sus formularios disponibles para descargar e imprimir vía su página web www.dimasaruba.com. Al finalizar octubre del año anterior, Dimas informó a sus clientes que todos los formularios están disponibles para ser descargados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y ahora que Dimas está operando de nuevo en su edificio, seguirá brindando a todos sus clientes el servicio de formularios solamente vía website. Allí los clientes tendrán la posibilidad de descargar sus documentos en 3 diferentes idiomas, sea inglés, holandés o español. En esta ocasión podrán elegir la traducción que se acomode a su lenguaje para una fácil interpretación de toda la documentación que necesitan usar. Damos inicio a nuestra ronda internacional. La policía francesa difundió fotos de 2 de los 3 sospechosos buscados por el atentado del semanario satírico Charlie Hebdo. El tercer presunto sospechoso, el menor de los 3, se entregó a la policía francesa. La policía francesa publicó fotos de los 2 hermanos sospechosos del sangriento atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Se trata de Cherif y Said Kouachi, de 32 y 34 años. La policía parisina declaró que estas personas son susceptibles de estar armados y ser peligrosos y lanzó una orden de búsqueda y captura. Los 2 hermanos son sospechosos de haber matado a 12 personas en los locales del semanario parisino antes de darse a la fuga.
Cherif Kouachi es un yihadista conocido de los servicios antiterroristas, condenado en 2008 por participar en una red para mandar combatientes a Irak. Su presunto cómplice Hamid Murad, de 18 años, se entregó a la policía del noreste de Francia después de ver que su nombre circulaba en las redes sociales, explicó a la AFP una fuente cercana al caso. La búsqueda de los presuntos islamistas era frenética al caer la noche en Francia, con miles de policías movilizados, ya que tras huir del atentado en 2 coches, los atacantes desaparecieron en el este de París, rumbo a las afueras. El atentado a la redacción de Charlie Hebdo es el más sangriento cometido en Francia en décadas. El ataque generó una oleada de indignación en Francia y más de 100.000 personas se manifestaron espontáneamente para denunciar el terrorismo. Y con referencia a esta triste noticia, 2 de los caricaturistas fallecidos en el atentado del semanario Charlie Hebdo fueron en alguna época a Colombia. En su visita hablaron con el caricaturista colombiano Blado, quien los conoció y le contó a nuestro canal aliado Noticias Caracol detalles de esos encuentros. Blado había prometido en su cuenta de Twitter no hacer ninguna publicación hasta mediados de enero, excepto si algo extraordinario ocurría, y lamentablemente sucedió. Un atentado en el semanario francés acabó con la vida de 4 caricaturistas, de los cuales 2 visitaron Colombia, como lo muestran estas fotografías. Recuerdo a Wolinski, que estuvo en Colombia hace 20 y tantos años, que era un caricaturista tunecino, tenía 80 años, hoy por hoy, y estuvo aquí en Colombia en una feria del libro. En el 2010, el Foro de Caricaturistas trajo a Colombia a Tiñus, con quien Blado compartió durante 2 semanas. Era muy divertido, era una máquina de energía, era un hombre que tenía siempre un comentario agudo, tenía siempre un comentario ácido. Blado califica la noticia como dolorosa, absurda e increíble porque dice no entender cómo la intolerancia de algunas personas pueda llegar a esos extremos, especialmente en contra de los artistas que hacían parte de la organización Caricaturistas por la Paz. Uno no cree que un caricaturista tenga que aportar una cuota de sangre o que tenga que poner su vida en defensa de cosas como la paz y la libertad de opinión. El caricaturista colombiano asegura que el semanario Charlie Hebdo hace publicaciones de humor sobre la actualidad política y social de Francia y el mundo. En Colombia no existe una similar. Las caricaturas originales que desataron toda la ira de los extremistas islámicos eran unas caricaturas que fueron hechas en Dinamarca. Dice que en su trabajo no piensa en las amenazas para no sentirse cohibido a la hora de dibujar, pero que tiene claro que los extremistas siempre buscan silenciar a los que piensan distinto. Al menos 3 refugiados sirios, entre ellos un niño de 7 años, murieron hoy de hipotermia causada por el primer temporal de frío del año en la zona libanesa fronteriza con Israel de las granjas del Sheba, según lo indicó una fuente policial. Los 3 fallecidos, el menor, su padre y un amigo naturales de Siria, murieron como consecuencia del frío después de que 2 de ellos se refugiaran en una gruta y otra saliera en busca de ayuda, añadió una fuente local. El temporal que azota el Líbano está castigando duramente a los refugiados sirios, que suman más de 1.100.000 personas, ya que viven en tiendas de campaña, muchas de ellas cubiertas con nieve. Las temperaturas glaciales golpearon de lleno a las decenas de miles de sirios que huyeron del conflicto que asuela su país y viven en condiciones muy precarias en los estados vecinos, a menudo en tiendas de campaña. La tormenta de nieve en una zona montañosa del sureste del Líbano provocó la muerte por hipotermia de varias personas refugiadas, incluyendo un niño de 7 años. Varias personas murieron sepultadas por un gigantesco derrumbe que ocurrió en Tingo María, en el Perú. Varios pobladores de esa zona se encuentran aislados debido a los deslizamientos de tierra que se han provocado en esta área. 12 personas habrían sido sepultadas por un huaico ocurrido en el kilómetro 52 de la vía Tingo María Monzón, en la provincia de Leoncio Prado. Varias personas se encontraban cruzando la vía bloqueada por un derrumbe de cerro ocurrido durante la mañana debido a las intensas lluvias. Las personas intentaban llegar a su destino, por lo que habían descendido de buses y otros vehículos varados para continuar el trayecto a pie entre la tierra acumulada y la ribera del río Monzón. En ese momento ocurrió un nuevo desastre.
Había varios compañeros que estaban abajo, dicen, no, está bajando el huaico, nos dijo. Y a ver que nosotros que ya viste que está bajando el huaico, nos hemos escapado dejando la bolsa, todo. Delante ven un señor con caja y también cargaba su mochila, vino, pum, la aplastó el huaico. Rosa Salvador logró salvarse junto a su perro que la siguió cuando corría de la caída de rocas, árboles y tierra. Sus compañeros que cruzaban con ella tras bajar de un bus no corrieron con la misma suerte. Yo le dije, no están pasando juntos, a los 3 varones le agarraron el huaico. Solamente hemos salvado 2 mujeres. El señor también cargaba a su bebé, una señora. Vino el huaico y le aplastó a la señora con 2 bebés. 2 cadáveres de sexo masculino lograron ser rescatados por miembros de la policía y defensa civil. Se presume que las víctimas serían trabajadores de una obra de la hidroeléctrica de la zona. Las labores de búsqueda tuvieron que suspenderse ante la llegada de la noche. El huaico ha aislado a varios poblados del Valle del Monzón. Y pasamos a República Dominicana porque en Santiago un hombre intentó quitarse la vida prendiéndose fuego tras una broma de amigos de que habían subido fotos y videos a redes sociales supuestamente besando a un travesti. Gracias. Se encuentra en estado delicado en la emergencia del Hospital José María Cabral Ibáez un hombre que se prendió fuego y que se dio una estocada por broma de que supuestamente había bailado y besado a un homosexual. Se trata de Rafael Francisco Tejada de la Rosa, de 31 años. El hombre en estado depresivo presenta quemaduras en los brazos y el rostro. Encontramos, está todo quemado. En los brazos, en toda parte, cierto caso que en la puñalada, nosotros lo sacamos casi muerto. Este muchacho Chepe, un amigo de él, fue quien tuvo presente. De acuerdo con parientes de Tejada de la Rosa, su temor ahora es de que los videos captados en el centro de diversión sean subidos a las redes sociales. Nosotros lo que estamos ahora actuando es porque queremos saber cuál fue el autor de eso, o si no que se baje y que se busque esa persona y quién fue que lo hizo, usted oye, para que se meta preso. Haciendo checha, porque usted sabe que cuando uno se pone a beber, hace checha, entonces aquellos lo cogieron y lo grabaron y cosas, pero que él creía que no iban a hacer eso. El hombre que labora para una empresa de seguridad como vigilante privado se siente ahora avergonzado por lo que pidió a través de su familia que se les respete. Paso contigo. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.